Ahora, como les adelantábamos en el primer bloque, vamos a hablar sobre salud mental. Sí, será importante hablar de esto, quitar todos los prejuicios que existen. Todavía hay un estigma, ¿no? Para todo lo que es salud mental. Así que bueno, se suman jornadas en la Facultad de Psicología que ayudan y colaboran muchísimo para hablar entre todos, para dialogar y además con entrada gratuita para todas aquellas personas que estén interesados en la temática. Para hablar sobre estas jornadas que se llama Repensando la Locura, recibimos al Raúl Penino, él es psicólogo y artista plástico, y también ella es integrante del colectivo Desborda, justamente, Marcela Martínez. Muchas gracias a ambos por estar acá. Gracias. Por favor. Bueno, tal cual, ¿no? Recién hablábamos un poquitito antes de comenzar de la importancia de este tipo de jornadas para hablar sobre todo sobre salud mental, para que todas las personas se puedan acercar y dialogar entre todos, ¿no? Bueno, yo diría que es la que organizó esta jornada, se Bien. inicie Marcela, además también me parece que está bueno poner en claro, ustedes son estudiantes de psicología que abren justamente este colectivo para dar puntapié a estas jornadas que, como bien decía Juan Pablo, son tan importantes y fundamentales para la época que nos corre, que nos sucede a todos. Exacto. El colectivo, somos un grupo de estudiantes que empezamos, como estabas diciendo tú, Claro. que empezamos a problematizar una situación que fue de público conocimiento y empezamos a pensar esa situación desde otro lugar. Y en eso de pensar desde otro lugar, justo conocemos a Raúl por una entrevista que le hicimos y ahí él nos contó sobre un texto que tiene que se llama Cómo construimos un diferente. Y dijimos, perfecto, esta es una acción que podemos hacer para problematizar cómo somos parte de construir una persona que toma acciones diferentes, más allá de los estigmas, Claro. de si tengo o no un diagnóstico para trabajar de patológico, ¿no? Claro. Es cómo construimos un diferente, una persona que queda excluida del sistema, y eso nos movilizó tu texto, Raúl. Y entonces la facultad ya venía transitando en el mes de octubre, que es el 10 de octubre, es el Día Internacional de Problematización sobre Salud Mental. Y entonces ahí cuadró, se fue corriendo un poquito por esto de que se está hablando también de la educación pública, entonces hay paros y movilizaciones. Entonces se fue corriendo un poquito y por eso llegamos al 30 de noviembre con esta actividad. No, Ani, esta actividad que es, como bien decís, Marcela, el 30 de noviembre a partir de las 15:30 horas. A las 15. 15:30, Sí, 15 a las horas 15, entonces. porque nos dimos cuenta hace un ratito que hay dos informaciones, a las 15 y a las 15:30. ¿Cuál es la correcta? A las 15. La correcta a las 15. Brillante, A las puntual. 12:30 vamos a hacer la exposición Bien. plástica, que ahí nos va a ayudar en la curaduría, en el montaje, Gabriela Gastelú, una artista plástica residente en Floresta, que ahora debe estar en facultad haciendo el montaje. Y bueno, 12:30 hace la exposición plástica y a las 15 empieza la jornada donde Raúl nos va a contar un poco de su trayectoria. Raúl, ¿y cómo fue para ti esto de que se acercara también un colectivo que se ha formado de estudiantes interesados en repensar y en dialogar? Y bueno, la verdad que fue muy gratificante que a partir de un texto corto, Claro. que es un texto corto pero pega, es un sobrevuelo de situaciones de una persona, desde que nace hasta que termina, ya sea en una institución psiquiátrica, en la cárcel o en la tumba, ¿no? Todo, cómo se genera un diferente para que el final sea ese. Y bueno, lo leyeron, me llamaron, me pareció re bueno lo que están pensando, hay que repensar la locura y hay que repensar la salud, porque una cosa y la otra ahí están como se entremezclan. En el mundo de hoy, qué es sano y qué es enfermo, qué es alterado y qué está quieto, está dificilísimo de saber. Claro. Sí, de definir, ¿no? Y Como de para definir. tener un parámetro. ¿Quién es Fíjate que que- está sano y quién está loco? Un mundo que se preocupa mucho más de fabricar armas de aniquilación masiva Sí, claro. que de fabricar cosas o crear espacios y lugares o remedios también masivos, pero para mejorar la calidad de vida humana. Claro. En realidad, pese a la tecnología puede ayudar en pro o en contra. En este caso, muchas veces está en contra de la tecnología. Y me pareció excelente la iniciativa de repensar la locura, repensar la salud mental, repensar los manicomios, cómo se encaran, cómo el vínculo que se genera con la gente que supuestamente está por fuera de sus cabales. Y digo supuestamente porque muchos no están tan afuera de sus cabales como creemos y nosotros a veces sin saber sí estamos a veces Claro. fuera de sus cabales.
Sí, tal cual, porque además existe como esa línea como si dividiese, ¿no? Y en realidad somos todos uno. Y cualquiera puede estar tanto en un lugar como en el otro, en cualquier momento de la vida y circunstancia, ¿no? La frontera entre la locura y la salud es cada vez más ancha y difusa. Claro. Y ahí caminamos todos de una frontera a otra y chocamos. Y bueno, a veces incursionamos en un campo y a veces en el otro, pero generalmente lo que estamos todos en el medio, en ese ancho, esa frontera ancha, ¿no? Tal cual. Yo, como tengo la experiencia de haber trabajado muchísimos años en una institución psiquiátrica de primer nivel, como es el hospital, digo de primer nivel porque es la única que hay acá, con realmente internaciones en estado de agudeza, donde se aborda al paciente desde el punto de vista rehabilitatorio. El psicólogo no tiene otra tarea, ¿eh? No existe otra tarea para el psicólogo en un hospital psiquiátrico que no sea la de tratar de aportarle elementos básicos, aunque sean rudimentarios, a la persona para que pueda manejarse de afuera. Esa es la tarea. Los psiquiatras tienen otra tarea, que es medicar para poner al paciente en condiciones de poder vincularse mejor. Pero lo que cuenta justamente, a lo que le digo, es el vínculo. Lo que hay entre tú y yo, esto que está acá, de acuerdo a cómo se maneje, ese puente que hay ahí, cómo se cruce, es lo que le aporta a la persona elementos con los cuales manejarse adecuadamente cuando le toque salir a insertarse socialmente. Claro. Y evitar lo que se llama la famosa puerta giratoria, de la que hemos hablado siempre. Entra y sale. Yo he conocido pacientes que estuvieron 30, 40 años en la misma carrera de va y viene. Que quiere decir que algo está fallando entonces. No le echo la culpa a nadie, sino a un sistema que no termina de consolidarse. ¿Por qué? Porque muchas veces los prejuicios del imaginario social tienden a marginar. Me acuerdo que en un trabajo de hace muchos años yo puse que eran más fuertes, más sólidos los prejuicios contra la cura que los muros del hospital que están hechos de granito. Claro. Eran difíciles de atravesar, mucho más los prejuicios humanos con respecto a la locura. El temor a la locura es una de las cosas que hace que la estigmaticen, de manera que no, vos allá, que no se acerque. Y eso es una fantasía. Total. Yo estuve ahí 28 años trabajando con pacientes realmente, trabajé 10 años en sala de seguridad. Jamás tuve un problema de violencia hacia mí por parte del paciente. Y si lo hubo, me pregunté por qué. Porque a veces uno puede caminar, uno también tiene que ser como un mea culpa y pero ver por también supuesto, que puede equivocarse. Y uno yo trabajé antes de ser psicólogo en una oficina y a veces iba contento y a veces no tanto. Obvio. Y la máquina a veces me parecía bárbara y a veces me parecía algo bueno, lo mismo pasa acá, aunque sean seres humanos y nosotros también. Uno va a trabajar de acuerdo a un estado de ánimo y a veces aplica cosas que no debe. En este caso hay que hilar muy fino porque trabajamos con humanos con características muy particulares, con lecturas del mundo, por su parte, muy distintas de las nuestras, que no tienen por qué ser inválidas, pero con potencialidades muy importantes, que eso es lo que tenemos que apuntar, a lo potencial que tienen. Por ejemplo, a través del arte se puede descubrir muchísimas potencialidades que estaban quietas, adormecidas, porque el transcurso de vida de mucha gente de esas está empobrecido en cuanto a información general. No concurrieron a la escuela o fueron a medias, tuvieron familias disarmónicas, que eso es básico. Es importantísimo tener en cuenta que la disarmonía familiar genera situaciones espirituales permanentes y muy duras para muchas personas. Y bueno, pero hay algo que anida en cada ser humano y es el potencial de mejorarse. Y a eso apuntábamos. Y también la importancia de estas jornadas, como la que hablábamos que va a ser el próximo 30, de poder poner sobre la mesa, visibilizar, charlar acerca de esto, y también lo bueno de que sea entrada gratuita, ¿no? Más allá Claro. de que sea para quien quiera escuchar, más allá de que ustedes digan, bueno, va para un público en específico, estudiantes, como lo organiza el colectivo, pero pueden ir todos en realidad a escuchar, ¿no? Y la importancia de esto. Totalmente, todas las personas y sobre todo si soy usuaria o usuario de salud mental, porque va a haber una instancia donde Raúl va a exponer su trabajo, va a contar desarrollar un poco más lo que desarrolló, vamos a tomar un café, vamos a hacer un cortecito y después nos vamos a juntar en pequeñas grupalidades
para compartir y producir algo novedoso a raíz de esto, y después vamos a sistematizar y después vamos a ir el año que viene, vamos a ir a un liceo de Tala con todo un poco más digerido de esta situación, que pueden participar todas las personas. Eso es importante, y también familiares de usuarios, ¿no? Porque también la contención, saber la familia lo que le pasa, en este caso al paciente, debe ser importante. Más que invitados los familiares y los usuarios también. Yo, con mucho gusto, espero que vayan usuarios, porque primero que conozco a la mayoría de usuarios, porque es un país chico. Claro, de tanto tiempo trabajando. Me encuentro por ahí con ellos. Yo los invito a mi casa, al taller de arte. Intercambiamos ideas y formas de ver la vida, y me parece que es muy digamos, le da valor al encuentro, porque siempre se hacen congresos de técnicos, pero nunca se hizo un congreso de pacientes. Por eso, para que ellos opinen. Me parece que desde la experiencia, de primera fila, poder estar contando y también estar compartiendo. Me quedo también con esto que decías del miedo, ¿no? que tenemos todas las personas, la sociedad, hacia la locura, ¿no? Lo que llamamos locura. Y cómo creemos que es algo separado y tenemos ese miedo, que hay que entender que está presente, que es parte de todos y que todos estamos. Es uno de los 3 miedos básicos, al dolor, a la muerte y a la locura. Que es también algo, no te olvides que desde hace muchos años hasta acá cambió la cosa, pero antes se asociaba la locura con lo endemoniado, ¿entendés? Eran poseídos por el demonio y eran muchas veces quemados. En la hoguera, se violentó a desde esas hace personas tanto tiempo. Entonces, el miedo a eso radica también en la reacción que la sociedad tuvo para con cada uno. Sí. Vamos a repasar entonces, así les parece, que la cita es el próximo 30 de noviembre, como bien decíamos, a las 15 horas. Ahí vemos el afiche de Repensando la Locura. Esto estará sucediendo en el aula magna de la Facultad de Psicología, en UDELAR. La entrada es gratuita para todos. Quien quiera acercarse, sin duda alguna, se va a dar esta posibilidad de charla, de para poder los periodistas de Canal 5 también podemos ir, claro. Mayores de 18 en esta instancia. Sí, en esta instancia después. Y se va a dar certificado. Bien. Que eso también para personas que tienen que pedir en su trabajo. Para que no sea un inconveniente si sea el horario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos nuevamente, porque sin duda este es el principio de muchas. Además, también destacar que en la facultad se están haciendo otros trabajos también y jornadas para justamente hablar sobre la salud mental, lo cual es importante. Así que desde ya, muchísimas gracias. Por favor. Y están más que invitados todos entonces el próximo 30 de noviembre. Gracias. Muchas Un gracias. placer.